Vendo tacos de canasta en una avenida muy transitada de Ciudad de México. Mi día comienza temprano, a eso de las 4 de la mañana, cuando preparo todo para vender. Mis manos ya conocen el ritmo: hacer las tortillas, rellenarlas con frijoles, chicharrón, papa, y luego apilar los tacos en la canasta que lleva mi nombre grabado en el asa de madera. A las 7, ya estoy en mi puesto, junto a la banqueta, debajo de un farol parpadeante que parece fallar más seguido conforme pasan los días. La luz débil que proyecta apenas ilumina la esquina, pero es suficiente para que los clientes me vean. La mayoría de las personas que se acercan son trabajadores de la zona, oficinistas, choferes de transporte público, gente que busca algo rápido y barato para desayunar o cenar. Nunca había prestado demasiada atención a las personas que me rodeaban a mi alrededor, hasta que apareció él, el vagabundo. Era un hombre viejo, de mirada vacía y andar pesado. Siempre me pedía lo mismo: dame un taco, con una voz áspera que parecía salir de lo profundo de su garganta. Yo se lo daba, y él se alejaba unos metros, se sentaba en la acera y comía en silencio. Nunca hablaba más de lo necesario. A veces me daba las gracias, a veces no. Era solo parte del paisaje nocturno, como los perros callejeros o el ruido distante de los autos. Lo veía todas las noches, siempre a la misma hora, y con el tiempo me fui acostumbrando a su presencia. Se quedaba allí un rato después de comer, mirando fijamente al suelo, antes de levantarse y desaparecer entre las sombras de los callejones. Una noche, después de casi un año de verlo diariamente, dejó de aparecer. Al principio no le di mucha importancia. Pensé que quizá habría encontrado otro lugar, otro puesto donde le dieran algo de comer. Sin embargo, tras una semana de su ausencia, algo en mi interior empezó a inquietarme. ¿Qué le habría pasado? ¿Había enfermado? Decidí preguntar a algunos vecinos que también lo habían visto alguna vez. Recuerdo que hablé con don Roberto, el dueño de una tiendita que cerraba tarde. Le pregunté si sabía algo del vagabundo, y lo que me dijo me dejó helado. ¿Ese hombre, cómo era?, me preguntó, con un tono de voz un tanto extraño. Le describí lo que recordaba: su ropa sucia y desgastada, el cabello canoso, su figura encorvada y la manera en que pedía siempre un taco, casi sin alzar la vista. Entonces, don Roberto me miró con los ojos muy abiertos, como si hubiera visto un fantasma. ¿Estás seguro de que hablas del mismo hombre?, me dijo. Ese vagabundo murió hace más de 10 años. Era un viejo que solía pasar por aquí, pero lo encontramos muerto en esa misma acera. Se decía que había muerto de hambre. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. No podía ser cierto. Lo había visto todas las noches, había hablado con él. Había sido real. ¿Cómo podía estar muerto? Esa misma noche, cuando regresé a mi puesto, me sentí inquieto. Los autos pasaban, la gente seguía comiendo como siempre, pero la atmósfera había cambiado. No podía dejar de mirar la acera donde solía sentarse el vagabundo, como esperando verlo aparecer de nuevo. El farol parpadeaba, más que de costumbre, como si el bulbo estuviera a punto de apagarse para siempre. El aire estaba pesado, cargado de una sensación que no podía identificar del todo. Pero entonces, en el borde de mi visión, me pareció verlo. Estaba de pie, a unos metros de mi puesto, en la penumbra. Su figura era inconfundible, pero había algo distinto en él. La oscuridad lo rodeaba como un manto, y aunque no podía distinguir sus rasgos, sabía que era él. Sentí un nudo en el estómago, pero no pude evitar mirarlo. ¿Acaso había estado siempre ahí, observando en silencio? Parpadeé, y en ese instante, ya no estaba. El resto de la noche transcurrió en un estado de alerta constante. Cada sombra que se movía, cada sonido que venía de los callejones cercanos, me hacía saltar. Intenté concentrarme en los clientes, en los tacos, pero no podía sacudir la sensación de que algo me observaba. Era una sensación agobiante, como si el aire mismo estuviera cargado de una presencia invisible. Esa noche, al recoger mi puesto, la sensación se intensificó. A cada paso que daba, sentía como si alguien me siguiera, como si el peso de unos ojos se clavara en mi espalda. No había nadie alrededor, o al menos eso quería creer.
Caminé lo más rápido que pude, cargando la canasta vacía y tratando de no mirar atrás. El farol seguía parpadeando, más lento ahora, como si estuviera agotando su energía. Cuando llegué a casa, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía. Su figura, oscura e inmóvil, me observaba desde las sombras de mi mente. El recuerdo de su rostro, o lo poco que podía recordar de él, me perseguía. Trataba de convencerme de que todo había sido una mala broma, que quizá había malentendido lo que don Roberto me había dicho. Pero algo en mi interior sabía que no era así. Sabía que lo que había visto, o creído ver, no era una ilusión. Las noches siguientes fueron aún peores. El vagabundo no volvió a aparecer físicamente, pero su presencia se hacía sentir de otras maneras. Los faroles cercanos a mi puesto comenzaban a apagarse justo cuando yo llegaba. Las calles se volvían más oscuras de lo normal y la sensación de ser observado nunca me abandonaba. Mis clientes disminuyeron y quienes venían a comprar lo hacían rápidamente, como si también percibieran que algo no estaba bien. Una madrugada, cuando el tráfico de autos ya había disminuido y solo quedaban algunos transeúntes dispersos, escuché un sonido. Era un crujido suave, como el roce de pies arrastrándose por el asfalto. El corazón me dio un vuelco. Giré la cabeza lentamente y allí estaba. Sentado en la acera, en el mismo lugar de siempre. Su silueta encorvada era inconfundible, pero algo estaba mal, muy mal. Esta vez, sus ojos me miraban directamente y en su mirada había una profunda desesperación, como si quisiera decirme algo, pero no pudiera. Intenté hablarle, pero las palabras no salían. Todo mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. El vagabundo se levantó con un movimiento torpe, como si sus huesos estuvieran rotos, y comenzó a caminar hacia mí. Sentía como el frío me invadía, el aire a mi alrededor se había vuelto denso, opresivo. Todo se sentía irreal, como si el mundo mismo hubiera dejado de funcionar correctamente. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió una mano huesuda, temblorosa. En ese momento, el farol que parpadeaba se apagó por completo y la oscuridad me envolvió. No podía ver nada, pero sentía su presencia, sentía que estaba a mi lado, que me tocaba. El frío de su mano era indescriptible, como si la vida misma me estuviera siendo arrebatada. De alguna manera, logré retroceder, tropezando con la banqueta y cayendo de espaldas. Para cuando logré encender la linterna de mi teléfono, ya no estaba. No había ni rastro de él, ni de su presencia. Solo quedaba el frío, un frío penetrante que no se fue ni siquiera cuando llegué a casa esa noche. Desde entonces, no he vuelto a ser el mismo. He tratado de olvidar, de convencerme de que fue una alucinación, producto del cansancio, pero no puedo. A veces, cuando estoy en mi puesto, siento su presencia a mi lado. Ya no lo veo, pero sé que está allí, en las sombras, observando. Cada vez que el farol parpadea, sé que está más cerca. Lo siento en el aire, en la forma en que el viento sopla de manera errática y en la manera en que el frío parece clavarse en mi piel. El vagabundo murió de hambre en esa calle. De eso estoy seguro. Pero lo que no puedo entender es por qué ha regresado. ¿Qué quiere de mí? ¿Por qué me sigue? Siento que cada día que paso en ese lugar me acerca más a su destino, como si estuviera atrapado en un ciclo del que no puedo escapar. Ya no duermo. Cada noche es una lucha por mantener los ojos abiertos, por no dejarme arrastrar por las sombras. Pero siento que es inútil. Tarde o temprano, él vendrá por mí, como vino por tantos otros antes. ¿Y qué haré entonces? ¿Quién me salvará cuando esté solo en la oscuridad, con un muerto hambriento reclamando lo que cree que es suyo? Ya lo sé. Nadie me salvará. La sopa de medianoche. Dejaré mi nombre en el anonimato, no por vergüenza, sino por la necesidad de protegerme de los horrores que he presenciado. Todo empezó cuando decidí abrir un puesto de comida rápida en las calles de Lima. No era nada especial, solo un pequeño carrito de metal con su plancha para las hamburguesas y un caldero donde siempre mantenía sopa caliente, perfecta para las noches frías y húmedas que son comunes en la ciudad.
Al principio, el trabajo era sencillo, atender a los borrachos de los bares cercanos, los taxistas o simplemente a aquellos que no querían irse a casa sin algo caliente en el estómago. Era un trabajo duro, pero honesto. Casi todas las noches, antes de cerrar, aparecía una anciana que se acercaba a pedir sopa. Lo que me llamó la atención desde el principio fue su aspecto. Iba vestida con harapos viejos, el rostro surcado de arrugas y la piel grisácea, como si llevara mucho tiempo sin ver la luz del sol. Pero lo más extraño de todo era que jamás me miraba a los ojos. Siempre me hablaba con la cabeza baja, pidiendo la misma cosa, una sopa, por favor, joven. Su voz, apenas un susurro, se colaba entre los ruidos de la noche como un eco lejano. La primera vez que vino no le di mucha importancia. Hay muchas personas de la tercera edad en las calles de Lima que sobreviven de lo que pueden, así que le di su sopa sin dudar. Sin embargo, esa sensación de inquietud no desapareció. No podía explicar por qué, pero cada vez que la veía, una incomodidad profunda me invadía. Algo en ella me perturbaba, más allá de su apariencia o su voz. Era la forma en que parecía desvanecerse en la oscuridad apenas le entregaba su plato. A veces, cuando me daba vuelta para seguir con el trabajo, la buscaba con la mirada, pero no la encontraba. Desaparecía entre las sombras de la calle en cuestión de segundos, como si nunca hubiera estado allí. Pasaron semanas en esa misma rutina. Ella llegaba casi a la misma hora, siempre justo antes de cerrar. Pedía su sopa, la servía y se marchaba sin más. No me hablaba más de lo necesario y yo tampoco sentía la necesidad de prolongar el momento. Pero cada noche, después de verla, sentía un escalofrío recorrerme la columna, como si el aire a su alrededor fuera más frío, más denso. Una noche, todo cambió. Esa noche había sido particularmente difícil. Había más clientes de lo usual y cuando ella apareció, ya estaba a punto de cerrar. Como siempre, se acercó en silencio, pero esta vez algo era distinto. La sentí antes de verla, como si la temperatura a mi alrededor hubiera bajado de golpe. Cuando levanté la vista, allí estaba, pero sus movimientos eran más lentos, más deliberados. Se veía aún más pálida, sus ojos hundidos en sombras que parecían no pertenecerle. Le serví su sopa con manos temblorosas. Al dársela, noté algo que nunca antes había notado, sus manos. Estaban negras, no sucias, sino como si se estuvieran descomponiendo, la piel agrietada y los dedos huesudos. Pero, como siempre, no dijo nada más que gracias en ese tono apagado y se giró para marcharse. Solo que esta vez, al darme la vuelta, vi algo que me heló la sangre. La anciana no estaba allí. No había dado ni 2 pasos cuando me giré y simplemente había desaparecido. La calle estaba desierta, salvo por el ruido distante de los autos y las luces parpadeantes de los faroles. Sentí una presión en el pecho, como si me faltara el aire. Miré hacia todos lados, buscando una explicación, pero no la había. Se había desvanecido en la nada. El miedo me consumió. Cerré el puesto más rápido que nunca y me fui a casa, con las manos aún temblorosas. Esa noche no pude dormir. Me revolvía en la cama, el rostro de la anciana apareciendo cada vez que cerraba los ojos, sus manos podridas, su mirada vacía que nunca me había dirigido. A la mañana siguiente, cuando llegué a mi puesto, uno de mis colegas me hizo un comentario que nunca podré olvidar. «¿Viste a esa vieja otra vez anoche, verdad?», me preguntó mientras acomodábamos las cosas para empezar el día. «¿Qué dices?», le respondí, todavía con el estómago revuelto por lo que había pasado. «La anciana que siempre viene a pedir sopa. No sé si lo sabes, pero esa señora ya está muerta». Lo miré, esperando que me estuviera tomando el pelo, pero la expresión en su rostro era de absoluta seriedad. «Murió hace unos años, en un incendio. Dicen que vivía en la casa de la esquina, la que quedó en ruinas. Cada tanto la gente la ve por aquí, siempre pidiendo lo mismo. Sopa». El mundo a mi alrededor pareció tambalearse. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies y apenas pude murmurar algo antes de alejarme de él, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Un incendio? ¿Muerta?»,
Decidí investigar por mi cuenta. No podía quedarme con esa sensación de incomodidad. Pregunté a los vecinos, a los otros vendedores de comida en la calle, y todos parecían conocer la misma historia. La casa en la esquina, efectivamente, había sido devorada por un incendio hacía varios años, y la anciana que vivía allí nunca había logrado salir. Decían que su cuerpo había quedado irreconocible, calcinado entre los escombros. Sin embargo, algunos aseguraban que la seguían viendo de vez en cuando, vagando por las calles, siempre buscando algo que nunca encontraba. Esa noche, regresé al puesto con una sensación de pesadumbre aplastante. No podía dejar de pensar en lo que había escuchado. ¿Era posible que yo hubiera estado sirviendo sopa a un fantasma durante semanas? Intenté mantener la calma, enfocarme en mi trabajo, pero cada pequeño sonido, cada sombra que se movía más rápido de lo que debería, me ponía los nervios de punta. Y entonces, como cada noche, justo antes de cerrar, apareció de nuevo. Pero esta vez no era la misma anciana que había visto antes. Era ella, sí, pero estaba diferente. Su piel no era solo pálida, sino casi translúcida. Sus ojos, hundidos en un abismo negro, ya no evitaban mi mirada. Me estaba mirando directamente, y lo que vi en ellos no era humano. Eran pozos de oscuridad, vacíos de vida, de humanidad, y su boca se curvó en una sonrisa antinatural, mostrando dientes ennegrecidos y podridos. No pude moverme. Quise gritar, pero mi garganta se cerró. Sentí el aire volverse más pesado a mi alrededor, como si el frío de su presencia estuviera drenando la vida misma del lugar. Se acercó lentamente, con pasos arrastrados, y su voz resonó en mis oídos, no como un susurro, sino como un eco distante, como si viniera de otro mundo. La sopa, joven. No sé cómo lo hice, pero tomé el cucharón con manos temblorosas y serví la sopa, derramándola en el plato que le extendí. Pero esta vez, ella no tomó el plato. Se quedó mirándome, con esos ojos vacíos, con esa sonrisa que no dejaba de estirarse, como si su rostro ya no fuera capaz de contenerla. El plato cayó de mis manos al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. El líquido caliente se esparció por el suelo, pero no hizo ruido. No había ningún sonido, salvo el latido frenético de mi corazón en mis oídos. Y entonces, sin previo aviso, ella habló de nuevo, pero esta vez sus palabras no fueron un simple pedido. Su voz resonó en mi mente, como si estuviera hablando directamente dentro de mi cabeza. No puedo descansar. No puedo irme. Sigo aquí, quemándome. La visión ante mis ojos cambió de golpe. La calle se desvaneció y me vi rodeado de llamas, con el aire denso de humo y el sonido del crujir de madera en llamas llenando mis oídos. Ella estaba allí, en medio del fuego, su cuerpo distorsionado, quemándose, pero sin morir. Sus ojos me miraban fijamente mientras las llamas la devoraban, pero no emitía ningún sonido, solo esa maldita sonrisa seguía en su rostro. Caí al suelo, gritando, sintiendo el calor insoportable a mi alrededor. Cerré los ojos con fuerza, rogando que todo terminara, que solo fuera una pesadilla. Cuando los volví a abrir, estaba en el mismo lugar de siempre. La calle estaba tranquila, mi puesto intacto, pero la sopa aún derramada a mis pies era la única evidencia de que algo había ocurrido. Desde entonces, no he vuelto a ver a la anciana, pero sé que no se ha ido. Cada vez que cierro los ojos, veo su rostro, escucho su voz en mi cabeza y siento el calor de esas llamas que nunca dejan de consumirla. No sé cuánto más podré soportarlo. Quizás algún día, la próxima vez que cierre el puesto y me dé la vuelta, ella esté allí, esperando. La mujer de la esquina. Mi nombre es Rosa. Tengo 29 años y me dedico a vender tacos en una esquina del centro de Monterrey. Todas las noches, desde hace más de 3 años, me planto en mi carrito bajo la luz amarilla del poste que apenas ilumina la calle. Mis clientes vienen y van, algunos me saludan con una sonrisa, otros con los ojos aún adormilados o las caras cansadas de una jornada larga. Ya me he acostumbrado a todo tipo de personas, borrachos, trabajadores, policías de ronda.
La vida nocturna tiene su propio ritmo, uno que aprendí a conocer y a disfrutar a mi manera. Sin embargo, en las últimas semanas algo ha cambiado, algo que no logro entender del todo, pero que me tiene intranquila, incluso aterrorizada. Todo comenzó con un comentario casual de uno de mis clientes más habituales, un señor ya mayor, de esos que te cuentan anécdotas de otros tiempos mientras comen. Esa noche de jueves, hace unas 2 semanas, me pidió su taco de tripa como de costumbre. Mientras le preparaba el pedido, me dijo que había visto algo extraño la noche anterior. Vi a una mujer, joven, descalza y pálida, caminando hacia tu puesto, me comentó mientras removía la salsa con su taco. Pero lo raro es que no se veía bien, como si estuviera enferma o muerta de frío. Me detuve un momento, mirándolo con extrañeza. Yo no había visto a nadie así la noche anterior y suelo ser bastante observadora, especialmente cuando hay poca gente. No recuerdo haber visto a nadie así, don Raúl, le respondí, tratando de disimular el nerviosismo que su comentario me causaba. Tal vez se te cruzó alguien y no me di cuenta. No, la vi clarito, insistió. Se quedó sentada ahí, justo frente a tu carrito, mirando fijo, sin moverse. Pensé que tal vez la conocías, pero cuando volteé de nuevo ya no estaba. Intenté no darle más importancia. ¿Qué podría ser? Tal vez alguna vagabunda, una drogadicta o alguien fuera de sus cabales. Pero en el fondo, las palabras de don Raúl me inquietaron. Esa noche cerré un poco antes de lo habitual, sintiendo un leve cosquilleo de desasosiego en el estómago, aunque sin saber bien por qué. El día siguiente fue como cualquier otro. Llegué al mismo lugar, armé el carrito y empecé a atender a los primeros clientes. Sin embargo, ya más tarde, cuando la noche comenzó a avanzar y la calle se quedó más solitaria, no podía sacarme de la cabeza lo que don Raúl me había dicho. Miraba con más frecuencia a mi alrededor, a los edificios en ruinas, a las sombras que se extendían al otro lado de la calle, esperando ver algo, aunque no sabía bien qué. Esa noche, uno de mis amigos, Pedro, que trabaja de guardia de seguridad en la tienda que está justo enfrente, vino a comprarme unos tacos de suadero. Le conté lo que me había dicho don Raúl. Él, siempre más práctico, me sugirió revisar las cámaras de seguridad del negocio. Tal vez la mujer de la que hablaba don Raúl había quedado grabada. Me gustó la idea, solo por quitarme esa sensación extraña de encima. Mañana en la tarde las checo y te digo, me aseguró Pedro mientras pagaba. Al día siguiente, Pedro cumplió su palabra. Cerca de las 6 de la tarde me mandó un mensaje, ven, tienes que ver esto. Me apresuré a llegar a la tienda donde él ya me esperaba frente al monitor de las cámaras. La grabación de la noche que mencionaba don Raúl estaba en pantalla, con mi carrito de tacos en el centro del encuadre. Vi pasar a la gente, reconocí a algunos clientes regulares, vi incluso cuando don Raúl llegó y me hizo su pedido. Hasta ese punto todo parecía normal. Espera un poco, me dijo Pedro. Avanzó el video unos minutos más y ahí la vi. La mujer. Era exactamente como don Raúl la había descrito, joven, con el pelo largo y lacio cayéndole por los hombros, su piel extremadamente pálida y descalza. Se acercó al carrito con pasos lentos, sus pies descalzos casi arrastrándose por el asfalto. Se sentó en la banqueta, justo frente a mí, pero lo más perturbador fue su postura. No hacía nada. No hablaba, no movía las manos, solo estaba ahí, sentada, mirándome. ¿Te das cuenta?, dijo Pedro en un susurro. Pero yo apenas podía escucharle. Mi corazón empezó a latir con fuerza, porque había algo que no cuadraba. En el video, la mujer estaba sentada ahí, frente a mí, y sin embargo, en ningún momento la vi esa noche. Jamás interactué con ella, ni siquiera la noté. Pero ahí estaba, mirándome fijamente como si estuviera esperando algo de mí. ¿Qué diablos es esto?, murmuré mientras me alejaba del monitor. Pedro tampoco tenía una explicación. Me dijo que, después de unos minutos, la mujer simplemente se levantaba y se alejaba caminando lentamente hacia la esquina hasta desaparecer en la oscuridad. Esa noche no fui a trabajar. Llamé a mi familia y les dije que no me sentía bien.
Pasé toda la noche despierta, intentando encontrar alguna lógica en lo que había visto. Tal vez alguien estaba jugando conmigo, alguien que sabía cómo manipular las cámaras o alguien que quería asustarme por alguna razón. Pero, ¿quién podría ser? ¿Y por qué? Decidí no hablar del tema con nadie más. Volví a mi puesto la noche siguiente, tratando de mantenerme concentrada en mi trabajo. Sin embargo, cada noche desde entonces, justo después de las 11, la misma sensación me invadía. Algo en el aire cambiaba, como una presión en el pecho que me hacía sentir sofocada, como si una presencia invisible se acercara. Una noche, no pude resistirlo más. Instalé una cámara pequeña, discreta, en mi carrito para grabar directamente hacia la calle, con la intención de capturar cualquier cosa que pudiera estar ocurriendo. Esa misma noche, cuando llegué a casa, revisé la grabación. Ahí estaba de nuevo. La mujer, siempre después de las 11, siempre descalza, siempre pálida, sentada frente a mi carrito. Me observaba durante varios minutos y luego se levantaba y se iba. Lo más aterrador era la certeza que tenía ahora, nunca la veía en persona, pero siempre estaba ahí en la grabación. Me miraba, como si quisiera decirme algo, pero nunca se acercaba. Cada noche lo mismo. Empecé a notar que, en las noches en que aparecía, el ambiente alrededor del puesto se volvía más pesado. Algunos clientes comentaban que se sentía un frío extraño, como si el aire de repente se congelara. Otros, sin razón aparente, se veían incómodos o apurados por irse rápido. Y lo más extraño de todo era que, al poco tiempo, empecé a perder clientes. Gente que venía regularmente dejó de aparecer. Algunos me decían que habían oído rumores, que la esquina donde yo estaba era extraña, que había malas vibras. Finalmente, no pude más. Fui con un sacerdote de la iglesia del barrio, buscando una explicación o alguna solución que me devolviera la paz. Le conté lo que me sucedía, como cada noche esa mujer aparecía en las grabaciones, pero yo nunca podía verla con mis propios ojos. El sacerdote me escuchó atentamente, sin interrumpir. Cuando terminé, me dijo algo que me heló la sangre. A veces, las almas en pena buscan un lugar que las ancle. Quizás no es que ella te vea a ti, sino que está atrapada en ese momento, en ese lugar. Algo le ocurrió y no puede irse. Me sugirió bendecir el puesto y orar por su alma. Hice lo que me pidió, aunque en el fondo no podía evitar pensar que algo más siniestro estaba ocurriendo. Esa mujer, esa cosa, no parecía simplemente perdida o triste. Había algo oscuro en sus ojos, en su quietud, algo que me hacía pensar que estaba ahí por una razón que yo no comprendía. Esa misma noche, después de la bendición, volví a revisar la cámara con la esperanza de no verla más. Pero ahí estaba de nuevo, sentada frente a mí, inmutable, como siempre. Solo que esta vez, algo había cambiado. Cuando me acerqué a la pantalla, noté que ya no estaba sola. Esta vez, la mujer no estaba solo sentada frente a mi carrito. De pie, a su lado, había otra figura, más alta, más oscura, con una presencia que parecía absorber la poca luz de la escena. No pude distinguir su rostro, solo una silueta. Pero lo peor, lo que realmente me hizo sentir un terror indescriptible, fue que, por primera vez, la mujer se movió. Alzó la vista hacia esa figura, y luego, lentamente, giró la cabeza para mirarme a mí, directo a la cámara. Tuve que contener un grito ahogado. Apagué el monitor de golpe, y desde ese día, nunca volví a mi puesto. Dejé de vender tacos en la esquina de Monterrey. Dejé de salir de noche. Porque ya no sé qué es lo que vi, ni qué es lo que me sigue. Pero tengo el horrible presentimiento de que, aunque ya no esté en ese lugar, algo oscuro todavía me observa. El vendedor de tamales. Tal vez no me crean, pero lo que les contaré me sucedió una noche de octubre y la verdad es totalmente real. Mi nombre es Samuel, tengo 34 años y llevo más de una década vendiendo tamales en una esquina de Ciudad de México. Mi puesto siempre ha sido mi refugio, mi forma de ganarme la vida, pero también, desde esa noche, se ha convertido en el origen de mi peor pesadilla.
Era una noche fría, una de esas noches en las que el viento parece cortar la piel y el aire lleva consigo un olor metálico que se siente en la lengua. El reloj marcaba pasadas las 2 de la madrugada, una hora en la que pocas personas caminaban por las calles, sobre todo en una zona tan desolada como la que yo había elegido para mi negocio. No siempre había sido así de solitaria. Había noches en las que los borrachos y trasnochados se acercaban a comprar tamales antes de volver a sus casas, pero ese octubre había sido particularmente lento. La esquina donde me colocaba todas las noches estaba entre una gasolinera cerrada y un edificio en ruinas que llevaba años deshabitado. El alumbrado público era irregular y las sombras que proyectaban las lámparas titilantes daban una sensación constante de vigilancia, como si algo o alguien me estuviera observando desde lo más profundo de la oscuridad. Esa noche, los tamales no se vendían como esperaba. Había pasado más de una hora sin ver a una sola alma y comencé a pensar en recoger todo e irme a casa. El viento se estaba levantando con más fuerza y el sonido de las hojas secas raspando el suelo era lo único que rompía el pesado silencio. Y entonces, la vi. Al principio, pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. A la distancia, vi una figura, apenas un bulto borroso, que caminaba lentamente hacia mí desde el fondo de la calle. Vestía de blanco y su andar era extraño, como si flotara a pocos centímetros del suelo. La luz de los postes no la alcanzaba por completo, y eso me inquietó. Las sombras parecían tragársela y devolverla a su forma a cada paso. Algo en su apariencia me hizo sentir una inquietud profunda, una sensación de que algo no estaba bien. Cada segundo que pasaba la figura se acercaba más, y con cada paso noté algo más perturbador, su forma se volvía cada vez más difusa. No podía distinguir sus rasgos, como si la misma niebla de la noche la envolviera y la desdibujara. Mi corazón empezó a latir con fuerza, cada golpe retumbando en mi pecho. Tragué saliva, diciéndome a mí mismo que debía ser una persona, una mujer quizás, que se había perdido. Pero a medida que se acercaba, esa idea se desvaneció. La inquietud creció en mi estómago como una bola de plomo, tirándome hacia el suelo, haciendo que mis piernas se tensaran y se prepararan para huir. Sin embargo, algo me mantuvo en mi lugar. Una mezcla de horror y fascinación me impidió moverme. Cuando la figura estuvo lo suficientemente cerca para que las luces vacilantes del poste la iluminaran, vi lo que me heló la sangre. No tenía rostro. Todo lo que había frente a mí era una cabeza vacía, lisa, completamente blanca. Donde deberían haber estado los ojos, la nariz y la boca, solo había una superficie lisa y sin rasgos. Me quedé paralizado, incapaz de comprender lo que estaba viendo. Intenté retroceder, pero mis piernas se negaron a obedecerme. Un frío intenso recorrió mi espina dorsal, congelando cada pensamiento racional que intentaba encontrar una explicación lógica. La mujer, si es que aún podía llamarla así, se detuvo justo frente a mí. Sentí que la temperatura a mi alrededor descendía bruscamente, como si todo el calor hubiera sido succionado de la atmósfera. El sonido de la ciudad, tan habitual en las noches, se apagó por completo. El silencio era ensordecedor, opresivo, tan denso que mis oídos zumbaban. No sé cuánto tiempo estuve allí, de pie, mirando a esa cosa. Segundos, minutos, horas, el tiempo dejó de tener sentido. Su presencia era abrumadora, cargada de una maldad tan palpable que casi podía olerla, un hedor agrio y pesado que me revolvió el estómago. Y entonces, sin previo aviso, la figura se movió. Se inclinó ligeramente hacia adelante, como si estuviera observándome. Su rostro inexistente se acercaba lentamente a mi cara. Sentí su frío, el vacío que emanaba de su no presencia. En ese momento, mis piernas finalmente reaccionaron. Retrocedí tambaleándome, tropezando con la mesa de mi puesto, derribando una olla de tamales al suelo. Pero no me importó. Solo quería alejarme de esa cosa. Corrí. No miré hacia atrás. De alguna manera, las calles que conocía tan bien, que había recorrido una y otra vez, me parecían más largas, infinitas. Los edificios desmoronados parecían cerrarse sobre mí, como si intentaran atraparme.
El sonido de mis propios pasos resonaba en el pavimento vacío, pero en el fondo escuchaba algo más. Algo detrás de mí. Era un susurro, suave pero persistente, una especie de lamento. No entendía las palabras, si es que eran palabras, pero el sonido me perseguía, clavándose en mi mente como un eco imposible de ignorar. Finalmente llegué a mi casa, jadeando, con el corazón en la garganta. Cerré la puerta de golpe y me apoyé contra ella, tratando de recuperar el aliento. Mi mente seguía intentando racionalizar lo que acababa de suceder. Debió ser un sueño, me repetía. Pero no era un sueño. Lo sabía. El frío que aún sentía en mis huesos no era producto de mi imaginación. No volví a salir esa noche. Ni la siguiente. Durante días, no fui capaz de poner un pie fuera de mi casa. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura, ese rostro vacío, inclinado hacia mí. Me despertaba sudando frío, con el corazón latiendo frenéticamente en el pecho, y el eco de esos susurros aún resonando en mis oídos. Intenté contárselo a algunos conocidos, pero todos me miraban con escepticismo, como si fuera una broma de mal gusto. Pero no lo era. Con el tiempo, me convencí a mí mismo de que había sido una alucinación, producto del cansancio, del frío, del hambre. Tal vez había trabajado demasiadas horas, me decía, tal vez mi mente me había jugado una mala pasada. Regresé a vender tamales, pero algo había cambiado. Ya no me sentía seguro. Cada noche miraba de reojo hacia la oscuridad, esperando ver esa figura volver, esperando sentir el frío y el vacío que había sentido esa noche. Pasaron meses, casi un año, hasta que la volví a ver. No era la misma esquina, ni siquiera era la misma hora. Estaba a plena luz del día, bajo un sol abrasador, atendiendo a un cliente que discutía el precio de un tamal de rajas. Y entonces la vi entre la multitud. La misma figura, vestida de blanco, su rostro una mancha borrosa en el aire. El miedo volvió a apoderarse de mí. Dejé todo, no esperé ni a cobrar al cliente. Simplemente me fui, con el corazón palpitando, sabiendo que nunca estaría libre de esa presencia. A donde quiera que fuera, ella me seguiría, observándome desde su vacío. Y entonces entendí, no era un sueño, ni una alucinación. Era real. Era una sombra que se había adherido a mí, una condena que arrastraría por siempre, esperando en la oscuridad, observándome desde su vacío sin rostro. A partir de esa noche, dejé de vender en las madrugadas. Pero el miedo, ese, nunca se fue. Y hasta el día de hoy, cuando camino solo por las calles, siento que algo me sigue, un susurro en la distancia, una sombra entre las sombras. Porque una vez que la ves, una vez que te encuentra, nunca te deja en paz. Nunca. El puesto de empanadas. Aún al contarles esto, no puedo creer que me haya sucedido a mí. Nunca fui una persona que creyera en lo sobrenatural o en el mundo espiritual. Siempre fui alguien práctico, centrado en el trabajo y la rutina. Pensaba que esas cosas eran supersticiones, historias para asustar a los más crédulos. Pero lo que viví cambió todo. Es probable que muchos de ustedes no me crean, pero yo sé lo que vi, lo sentí, lo viví. Lo llevo marcado en la piel como una cicatriz invisible que nunca desaparecerá. Ahora, cada vez que paso cerca de esa esquina, un escalofrío recorre mi espalda. Y cada noche, cuando el reloj marca las 2 de la mañana, no puedo evitar recordar lo que sucedió. Me llamo Raúl y desde hace unos 5 años vendo comida en una esquina del centro de Santiago. Es un trabajo humilde, pero honesto. Mi especialidad son las empanadas y he logrado ganarme una pequeña clientela que a veces se mantiene incluso hasta altas horas de la madrugada. No es raro ver a personas borrachas o trasnochadores pidiendo comida cuando ya todo el mundo ha cerrado. Mi puesto, una simple estructura de metal y lona, está justo en la esquina de una avenida poco transitada, pero estratégicamente ubicada cerca de varios bares y discotecas. Eso me aseguraba ventas nocturnas, incluso cuando el frío golpeaba fuerte. Sin embargo, había algo en ese lugar que siempre me pareció extraño. A las 2 de la mañana,
casi puntualmente, el ambiente se volvía denso, opresivo. No lo mencionaba a menudo porque me parecía ridículo, pero había noches en las que sentía que me observaban, aunque no hubiera nadie a mi alrededor. Como si, desde las sombras, algo más estuviera presente. A pesar de eso, nunca dejé de trabajar, necesitaba el dinero, y esas horas, aunque inquietantes, eran las más lucrativas. Todo comenzó un viernes. Esa noche fue particularmente tranquila. No había muchos clientes, y el aire frío de invierno me hacía encogerme dentro de mi abrigo mientras preparaba la última tanda de empanadas. Ya eran cerca de las 2 de la mañana cuando noté, a lo lejos, una figura que se acercaba caminando lentamente. No le presté mucha atención al principio, era normal que alguien llegara a esa hora, pero a medida que la figura se aproximaba, sentí algo raro, como si el aire a mi alrededor se hubiera congelado de repente. Era una mujer joven, no parecía tener más de 20 años. Vestía de manera sencilla, un abrigo largo y oscuro que le cubría casi todo el cuerpo y llevaba el cabello suelto, caído sobre los hombros. Cuando se acercó a mi puesto, levantó la cabeza y me miró. Sus ojos eran oscuros, pero lo que más me impactó fue la palidez de su rostro, como si no hubiera visto el sol en días. Pidió una empanada de queso, y yo, casi sin pensar, me puse a prepararla. Lo extraño fue que, durante todo ese proceso, ella no se movió ni un centímetro, ni desvió la mirada de mí. Me sentí incómodo, como si su presencia alterara el espacio mismo a mi alrededor. Le entregué la empanada y, cuando me disponía a cobrarle, noté que no llevaba dinero. Sin embargo, ella simplemente me dijo, «Te pagaré la próxima vez». No fue tanto lo que dijo, sino como lo dijo, una voz plana, sin emoción alguna, como si esas palabras no tuvieran significado para ella. Le respondí que estaba bien, que no había problema, y ella se dio la vuelta y se alejó caminando por la misma dirección de donde vino. Esa noche apenas dormí. No sabía exactamente por qué, pero algo en esa mujer me había dejado intranquilo. Pensé que era una reacción exagerada de mi parte, después de todo, no había sucedido nada realmente extraño, al menos no que pudiera explicar lógicamente. Pero al día siguiente y al siguiente, el malestar persistía. El siguiente jueves, a las 2 de la mañana, la misma figura apareció en la distancia. Sentí el mismo escalofrío que la primera vez. De nuevo, pidió una empanada de queso, y de nuevo me dijo que me pagaría la próxima vez. Y así, cada jueves, puntualmente a las 2 de la madrugada, esa mujer venía. Siempre callada, siempre con el mismo rostro inexpresivo, siempre caminando hacia la misma dirección cuando se marchaba. Un día, después de unas semanas, mi curiosidad se convirtió en una necesidad de respuestas. La noche estaba particularmente silenciosa, sin el ruido habitual del tráfico o de las voces de los borrachos. Cuando la mujer llegó y pidió su empanada, decidí preguntarle algo. ¿Dónde vives?, le dije, intentando que mi voz no temblara. Lo sé, tal vez no era la pregunta más adecuada, pero había algo en ella que me perturbaba profundamente. Me miró, y por un breve momento pensé que no iba a responder, pero después señaló en dirección a una casa que estaba a unas cuadras de allí. Ahí, me dijo, en esa misma voz sin vida. Seguí con la mirada a la dirección que había señalado. Sabía exactamente a qué casa se refería. Era una vieja construcción abandonada, en ruinas, a la que nadie se había acercado en años. Decían que estaba embrujada, pero esas historias me habían parecido tonterías, leyendas urbanas. Sin embargo, cuando vi hacia donde me estaba señalando, un frío indescriptible me recorrió la espalda. Esa noche no pude soportar la tensión. Después de que se fue, cerré el puesto antes de lo habitual y me fui a casa. No podía sacarme de la cabeza esa casa, esa dirección. Al día siguiente, decidí preguntar a algunos de los vecinos del sector sobre la joven. Les describí cómo era, su ropa, su expresión. Las respuestas que obtuve me dejaron helado. Uno de los vecinos más antiguos, un hombre que había vivido en el barrio toda su vida, me miró con una mezcla de curiosidad y temor cuando le hablé de la mujer. Esa casa está vacía desde hace más de una década, me dijo. Antes vivía una familia ahí, pero la hija menor. Bueno,
Hubo un accidente. Fue atropellada justo frente a la casa. Tenía 19 años. Desde entonces, nadie vive allí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Traté de no sacar conclusiones apresuradas, pero las piezas empezaban a encajar de una forma que me aterraba. ¿Era posible que no podía ser cierto? Me negaba a creerlo, aunque todo indicaba lo contrario. Esa noche, por primera vez, no fui a trabajar. Estaba demasiado perturbado por lo que me habían contado, pero, mientras el reloj avanzaba, me invadió una sensación de ansiedad creciente. Miré el reloj, las 2 de la mañana. Y aunque sabía que estaba en mi casa, lejos de mi puesto, sentí que algo me observaba desde la ventana. Me levanté de un salto y la cerré de golpe, pero el frío persistía, esa sensación de ser observado no desaparecía. Decidí que no podía continuar así. La semana siguiente, volví a mi puesto, decidido a enfrentar lo que fuera que estaba ocurriendo. Esa noche, la mujer no apareció. Las 2, las 2:30, las 3, pero no vino. Un alivio temporal me recorrió, pero la incertidumbre crecía. ¿Acaso había sido todo un malentendido? Al final de la noche, cuando estaba guardando todo para irme, escuché un susurro. Pensé que había sido el viento, pero cuando me volví, la vi. Estaba parada al otro lado de la calle, mirándome con esos ojos oscuros, vacíos. No dijo nada, no se movió. Solo estaba allí, inmóvil. Quise gritar, pero no pude. Quise correr, pero mis piernas estaban paralizadas. Esa fue la última vez que la vi. Dejé de vender a las 2 de la mañana, cambié mi horario. Pero cada vez que paso cerca de esa casa, siento que algo me observa desde las ventanas vacías. No sé qué era esa mujer, ni por qué venía a mi puesto. Pero lo que sé es que no estaba viva y que jamás me pagó. El puesto de churros. Soy Tomás, un hombre sencillo, de esos que la vida ha moldeado en el día a día, con las manos sucias de grasa y el corazón endurecido por la rutina. Desde hace más de una década, mi vida ha girado alrededor de un carrito de churros en el centro histórico de Quito. Mi pequeño negocio ha sido mi sustento y mi refugio, donde el bullicio de la ciudad se mezcla con el olor dulce del aceite caliente y la risa ocasional de algún cliente satisfecho. Quito es una ciudad de historia, de calles empedradas y edificios coloniales, donde las leyendas se entretejen con la realidad de manera tan natural que uno termina por aceptarlas, sin cuestionarlas demasiado. Todo parecía normal hasta esa noche. Eran casi las 11, y como todos los días, me encontraba cerrando mi puesto. La calle estaba prácticamente desierta, solo algunos borrachos tambaleándose de regreso a casa o algún solitario taxi pasando lentamente. Quito, con su aire nocturno frío y húmedo, tiene un aura especial por las noches. Las sombras parecen más densas y el eco de tus propios pasos retumba en los callejones como si alguien te siguiera. Ese día, sin embargo, había algo distinto en el aire, algo que me puso la piel de gallina. No sabría decir si era el silencio casi opresivo o la sensación de estar siendo observado, pero no pude sacudirme la incomodidad mientras recogía mis cosas. Siempre cierro mi puesto entre las 10 y las 11, dependiendo del flujo de clientes. Pero esa noche, todo había sido más lento, más pesado. Cuando terminé de guardar los ingredientes restantes, lo vi. Un niño, de no más de 7 u 8 años, parado frente a mí. Estaba sucio, con la ropa desaliñada y una mirada que me heló el alma. Sus ojos no reflejaban la inocencia típica de los niños. Eran vacíos, pero profundamente inquisitivos, como si me escudriñaran por dentro, buscando algo que no comprendí. Señor, ¿me puede dar un churro? Su voz sonaba extraña, amortiguada, como si viniera de muy lejos, pese a que estaba parado a menos de 1 metro de distancia. Aunque me sorprendió que un niño anduviera solo a esas horas, Quito no es una ciudad fácil y he visto cosas peores. Sin pensarlo mucho, le preparé un churro y se lo entregué. El niño no sonrió, ni agradeció. Solo extendió la mano y tomó el churro sin apartar la mirada de mí. Me incomodó tanto que giré para terminar de limpiar la plancha,
intentando alejarme de esa sensación. Cuando volví a mirar, ya no estaba. Lo busqué con la mirada, pensando que quizás había corrido hacia algún rincón, pero no lo vi en ningún lado. Era imposible que se hubiera esfumado así. Lo más inquietante no fue su desaparición, sino lo que vi en su lugar. Sobre el borde del carrito, donde hacía solo unos segundos había estado el niño, ahora descansaba una muñeca vieja. Era una cosa desagradable, con los ojos de cristal agrietados y el cabello hecho de hilos de lana descoloridos. Tenía una especie de vestido antiguo, completamente sucio, con manchas oscuras en los bordes. No recordaba haberla visto antes, y mucho menos que alguien la dejara allí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Recogí mis cosas lo más rápido que pude y me fui sin mirar atrás. Al llegar a casa, intenté sacarme esa imagen de la cabeza, pero esa noche apenas pude dormir. La sensación de aquellos ojos del niño, esa muñeca y el frío que había sentido mientras limpiaba. Todo estaba mezclado en mi mente, haciéndome dudar de lo que había vivido. Al día siguiente, volví a mi rutina habitual. Decidí no pensar más en el incidente, convenciéndome de que todo había sido producto de mi cansancio. Sin embargo, la ciudad parecía haber cambiado de alguna forma sutil. Quito seguía siendo la misma, pero había algo en las miradas de las personas, algo en el aire que me hacía sentir que no todo estaba bien. Mientras montaba mi carrito, un hombre mayor que pasaba todos los días se detuvo a comprarme un churro. Le comenté de manera casual sobre lo que había visto la noche anterior, sobre el niño y la muñeca. Pensé que me respondería con alguna broma o que haría algún comentario para tranquilizarme, pero en cambio, su expresión se volvió sombría. ¿Dónde dices que viste al niño?, me preguntó, con la mirada fija en la calle. Justo aquí, frente a mi puesto, anoche. Le di un churro, pero desapareció en un segundo. Y luego, estaba esa maldita muñeca. El hombre se quedó en silencio por un momento, como si estuviera decidiendo si contarme algo o no. Tomás, hay una historia vieja de por aquí, una que ya casi nadie recuerda. Hace décadas, un niño murió atropellado justo en esta calle. Era tarde en la noche, igual que ayer. Dicen que siempre pedía un churro antes de que lo arrollaran. Su madre, destrozada por la tragedia, dejó una muñeca en su tumba. Nadie sabe qué pasó con ella. Desde entonces, algunos aseguran haber visto al niño, siempre pidiendo un churro, y siempre dejando esa muñeca detrás. Pero son solo cuentos viejos, historias para asustar a los turistas, nada más. Sentí un escalofrío recorrerme la columna. No podía ser una coincidencia. El niño, la muñeca. ¿Sería posible que lo que había visto no fuera un niño normal? La sensación de opresión en mi pecho regresó con fuerza y a lo largo del día no pude sacarme esa historia de la cabeza. Esa noche, me prometí cerrar temprano. No quería quedarme solo en la calle, no después de lo que había oído. Pero los clientes seguían llegando y, entre el trabajo, me distraje. Cuando finalmente me di cuenta de la hora, ya eran las 10:30. No había nadie más en la calle. El viento frío de la ciudad me envolvía, y la sensación de ser observado era aún más intensa que la noche anterior. Mientras limpiaba mi carrito, con las manos temblorosas, oí algo. Pasos pequeños, ligeros, detrás de mí. El sonido era inconfundible. Me giré de inmediato, pero no había nadie allí. El miedo comenzó a apoderarse de mí, haciéndome respirar más rápido. Empecé a recoger todo a la carrera, decidido a no mirar atrás, pero entonces lo vi de nuevo. El niño. Esta vez, no habló. Simplemente me miró con esos ojos vacíos, sin emoción. Pero había algo distinto en él. Sus ropas parecían más sucias y su piel estaba pálida, casi translúcida bajo la luz de la farola más cercana. Quería correr, pero mis piernas no respondían. Algo en su presencia me mantenía anclado al lugar, como si me hubiera atrapado en una especie de trance. Poco a poco, el niño levantó su mano, señalando algo detrás de mí. No quería voltear, no quería saber qué era lo que señalaba, pero mi cuerpo actuó por cuenta propia. Cuando giré la cabeza, lo vi. Allí, sobre mi carrito,
estaba la muñeca otra vez. Pero esta vez no estaba sola. A su lado había una mancha oscura, como de sangre seca. Y de repente sentí un dolor punzante en la cabeza, como si alguien me hubiera golpeado. El mundo se volvió borroso, y la última imagen que recuerdo antes de desmayarme fue la del niño, sonriendo. Pero no era una sonrisa inocente. Era una mueca retorcida, llena de maldad. Desperté en el suelo, con el sol ya alzándose sobre la ciudad. Mi carrito estaba volcado, con los churros esparcidos por la calle. La muñeca había desaparecido. Aún aturdido, me levanté y recogí lo que quedaba de mi puesto, evitando las miradas curiosas de los transeúntes que comenzaban su día. No he vuelto a hablar del niño. Nadie creería mi historia. Pero desde aquella noche, algo cambió en mí. Ya no cierro tarde, y cada vez que paso por el lugar donde lo vi por primera vez, siento su presencia, siempre observando, siempre esperando. Y aunque trato de seguir con mi vida, sé que nunca estaré completamente solo en esas calles. El bebé que lloraba. Mi nombre es Claudia, tengo 37 años y desde hace 6 me dedico a atender un puesto de tortas en Ciudad Juárez. No es un trabajo de ensueño, pero en esta ciudad uno se conforma con lo que tiene. El barrio en el que está ubicado mi puesto no es el más seguro, pero por lo general, las noches son tranquilas. Al menos lo eran, hasta que todo cambió una noche que jamás olvidaré. Esa noche empezó como cualquier otra. Eran alrededor de las 10:30 y me encontraba en mi ritual habitual, limpiando la parrilla, asegurándome de que todo estuviera en su lugar antes de cerrar. Había sido un día largo, uno de esos en los que apenas si tienes tiempo para sentarte. Los clientes iban y venían sin cesar, así que cuando la calle se vació y me quedé sola, respiré hondo y comencé a recoger mis cosas. El aire estaba más denso de lo habitual. La humedad de la ciudad se pegaba a la piel, pero había algo más. Algo en el ambiente que no podía definir. Mientras fregaba los utensilios, escuché lo que, en ese momento, creí era un gato. Era un sonido agudo, como un maullido, pero conforme afiné el oído, me di cuenta de que no lo era. Era el llanto de un bebé. Me detuve y miré alrededor. Las luces amarillentas del alumbrado público titilaban débilmente y las sombras de los árboles se proyectaban de manera inquietante sobre la acera vacía. Mi puesto estaba en una esquina donde rara vez pasaba alguien a esas horas, salvo borrachos buscando una última comida antes de volver a sus casas. Esa noche, sin embargo, no había nadie. El llanto continuaba, suave pero persistente. Dejé lo que estaba haciendo y caminé alrededor del puesto. Revisé detrás de los contenedores de basura, miré hacia el callejón cercano, pero no encontré nada ni a nadie. No había señales de un niño, y lo más desconcertante es que el llanto no tenía una dirección clara. Era como si viniera de todas partes, resonando en mis oídos, pero sin una fuente concreta. Intenté ignorarlo, pensando que tal vez era solo el cansancio jugándome una mala pasada. Pero mientras más me esforzaba por no escucharlo, más fuerte se volvía. Para cuando decidí que era hora de cerrar e irme, el llanto ya era ensordecedor, imposible de ignorar. Sentía que el sonido me envolvía, oprimiéndome el pecho, haciéndome difícil respirar. A la noche siguiente, cuando volví al puesto, intenté no pensar en lo que había sucedido la vez anterior. Era probable que solo hubiera sido alguna broma de mal gusto, o incluso algo que imaginé debido al cansancio. Pero esa idea se desvaneció pronto. Alrededor de la misma hora, mientras fregaba la parrilla nuevamente, el llanto regresó. Esta vez comenzó mucho más suave, apenas perceptible, como un murmullo lejano. Mi cuerpo se tensó de inmediato, reconociendo el sonido antes de que mi mente pudiera asimilarlo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mis manos temblaban, pero continué con mi rutina, negándome a dejarme llevar por el pánico. Pasaron los minutos y el llanto se fue intensificando, como si la criatura, si es que realmente había una, estuviera cada vez más cerca. Mi estómago se encogió con una sensación de profundo malestar. No pude evitarlo,
Solté los utensilios y di un paso hacia el borde del puesto, buscando con desesperación en la oscuridad. No había nada. No había nadie. El sonido era más claro que nunca y esta vez venía directamente de dentro del puesto. Lo sentía, casi lo palpaba en el aire. Un llanto que resonaba en los utensilios de cocina, vibrando en las sillas de plástico y rebotando en los frascos de salsas. Mi respiración se aceleró. Cerré los ojos por un momento, tratando de calmarme, de racionalizar lo que estaba ocurriendo, pero todo se sentía mal. Algo no estaba bien. Tomé mis cosas rápidamente, sin siquiera terminar de limpiar, y cerré el puesto. Apenas llegué a casa, me encerré en mi habitación, con la cabeza llena de ese maldito llanto. Las noches siguientes no fueron mejores. Sin importar cuán temprano o tarde cerrara, el llanto siempre regresaba. Se convirtió en una constante, acechándome desde las sombras, volviéndose cada vez más fuerte, más cercano. No importaba si había clientes o no, el sonido estaba ahí, siempre presente. Intenté hablarlo con algunas personas de confianza, pero me miraban con incredulidad o simplemente me recomendaban que me tomara un descanso. No era el tipo de persona que se dejaba sugestionar fácilmente, pero esto era diferente. El miedo no se podía razonar ni apartar. Comenzó a afectarme. Mis noches se volvieron insoportables, despertaba en la madrugada con el eco de ese llanto en mi cabeza. El sonido me seguía incluso fuera del trabajo. Me convencí de que algo maligno me estaba persiguiendo, algo que no podía ver pero que sabía que estaba ahí, siempre cerca. Una noche, decidí quedarme más tarde de lo normal, con la esperanza de enfrentar lo que fuera que estuviera ocurriendo. Alrededor de las 11, cuando el último cliente se había ido, me quedé quieta en el centro del puesto, esperando. El aire era tan pesado que costaba respirar y el silencio se extendía como una manta sofocante. El llanto empezó de nuevo, pero esta vez era diferente. No era un bebé. Era algo más grave, distorsionado, como si hubiera sido modificado por alguna fuerza desconocida. Un quejido profundo, casi un gemido que helaba la sangre. Sentí que el miedo me paralizaba, pero también algo más, curiosidad. Me obligué a caminar hacia la parte trasera del puesto, donde el sonido parecía ser más fuerte. Cuando me asomé, no vi nada, al principio. Pero mientras mis ojos se acostumbraban a la oscuridad, distinguí una pequeña figura envuelta en una especie de harapos sucios. Estaba sentada justo al lado de los botes de basura. Era un niño, o al menos lo parecía. Estaba de espaldas, encorvado, sollozando. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo había llegado ahí ese niño? ¿Por qué no lo había visto antes? ¿Estás bien?, logré murmurar, sintiendo que las palabras salían a duras penas de mi boca. La figura no se movió. El llanto continuaba, ininterrumpido. Di un paso hacia adelante, con una sensación de horror creciente apoderándose de mí. El sonido del llanto se hacía más agudo, más desesperado, hasta que se transformó en un grito desgarrador, un lamento que perforaba los oídos. Fue entonces cuando lo vi. No era un niño. La figura giró lentamente la cabeza y lo que vi me arrancó un grito de terror. Donde debería haber estado un rostro infantil, había una especie de máscara de carne, una piel retorcida y malformada, como si alguien hubiera intentado recrear un rostro humano pero hubiera fracasado de la manera más grotesca. Los ojos eran dos cuencas vacías, negras como el abismo, y la boca estaba torcida en una mueca que parecía sonreír, aunque sin ningún rastro de humanidad. Retrocedí, tropezando con las sillas, mientras el ser se levantaba lentamente. Su cuerpo era delgado, retorcido, como si los huesos estuvieran a punto de atravesar la piel. El llanto había cesado, pero ahora el silencio era aún peor. No. Grité, sin poder controlar el terror que me consumía. Corrí hacia la calle, sin mirar atrás, sin pensar en nada más que escapar de ese lugar. El frío de la noche me golpeó el rostro, pero no me detuve. No podía. Algo dentro de mí sabía que si me detenía, no saldría viva de allí. No volví al puesto al día siguiente. Ni el siguiente. Me escondí en mi casa,
sin atreverme a salir ni siquiera a la tienda. Las noches eran insoportables y el recuerdo de esa cosa no me dejaba en paz. Sentía su presencia, su mirada vacía, acechándome incluso en mis sueños. Finalmente, decidí investigar. Hablé con algunos viejos del barrio, pregunté discretamente hasta que alguien, una anciana que había vivido allí toda su vida, me contó una historia que me hizo temblar. Hace muchos años, un niño había desaparecido en esa misma esquina. Era un niño de la calle, sin nombre ni familia, pero todos lo conocían por su risa. Jugaba por la zona, siempre alegre, hasta que un día desapareció sin dejar rastro. Los rumores decían que había sido víctima de un accidente o algo peor, pero su cuerpo nunca fue encontrado. Desde entonces, algunos habían escuchado el llanto de un niño en las noches, pero pocos lo habían visto. A los que lo veían, decía la leyenda, nunca más se les volvía a ver con vida. No volví a abrir el puesto de tortas. Me alejé de esa esquina, de esa vida. Pero incluso ahora, mientras escribo esto, en la oscuridad de mi habitación, puedo oírlo. El llanto de ese niño, esa cosa que no es un niño, llamándome, recordándome que nunca podré escapar de su presencia. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos.